Bueno, ya estamos listos. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ay. ¿Quién me hizo favor de dejar el pizarrón todo sucio? ¿Profe Chico? Para decirle ahorita, profe, ¿qué es eso? No puede conectar o meter su teléfono dentro porque voy a cerrarle. Es que tengo un celular conectado. Bueno, ¿alguna duda? ¿Dudas? Pues la clase pasada no vimos todavía el método del amarillo. No lo alcanzamos a hacer. No, es que no había. Ah, que nos perdimos más tiempo platicando que pidiéndole a Dios que regresara al internet, ya me acordé. Bueno, ok, vamos a hacer un ejercicio. Vivos, ¿eh? ¿Un micro? Andrea. Bueno, vamos a hacer uno sencillito. Por ejemplo, vamos a empezar con el 40, con un ángulo de 18 grados, 42, con un ángulo de menos 32 grados, 43, con un ángulo de 122 grados, 44, con un ángulo de menos 161 grados. Así. ¿Ok? Bien. No dejes juguetito. Pues ahí afuera. Bueno, primero, podemos hacer un diagrama, con un diagrama vectorial, pero no es necesario. Yo, por ejemplo, puedo escribir, sé que tengo, bueno, más bien, bueno, vamos a hacer completito. Aclaro, el primer diagrama, ese que voy a hacer aquí, no es obligatorio, ni indispensable tampoco. Lo voy a hacer grande, pero lo voy a borrar. Por si lo van a ir anotando, pues que lo anoten pronto. Primer vector, si a este vector le llamamos F1, a este le llamamos F2, a este le llamamos F3 y a este le vamos a llamar F4. 18 grados, un angulito así chiquitito en el primer cuadrante, positivo, ese sería F1. Aclaro, F1 va de aquí hasta acá, es la magnitud de este vector. Luego, F2 menos 32 grados, también es un ángulo chico, más o menos así, F2. F3 son 122 grados en el segundo cuadrante, 90, 180, entonces 122 queda como por aquí así. Así. Ese sería F3. Y F4 es menos 160. Más o menos por aquí así. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Siéntese mejor allá. Porque este lugar para los maestros que somos diestros es ciego.
Ándele. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, cada vector me da una componente sobre el eje de las X y una componente sobre el eje de las Y. Bajando una perpendicular al eje de las X. Entonces, de aquí hasta acá se llamaría F1 sobre el eje de las X. Entonces se llamaría, a ver si se ve, F1X. Y la perpendicular sobre el eje de las Y, F1Y. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. No hemos calculado, solamente le estamos nombrando de esa forma. Luego sobre F2, también tiene su componente sobre el eje de las X, le llamaríamos F2X, y sobre el eje de las Y, le llamaríamos F3Y. Perdón, F2Y. F2Y, ¿por qué? Porque es la componente del vector F2. Con F3 también tendría una componente sobre el eje de las Y, que sería F3Y, y una componente sobre el eje de las X, que sería F3X. Y lo mismo para todos los vectores. Que sería F4 sobre el eje de las Y, y de aquí hasta acá, F4 sobre el eje de las X. Entonces, para calcular F1X, F2X, F3X, F4X, usamos la función coseno. Si hay duda, me voy desde el inicio, porque si no, no quiero que queden huecos. Por ejemplo, si tomo F1X, creo que esto ya no funciona, déjenme buscar otro. Ese sería F1. La componente sería esta. De aquí a aquí es F1X. Y aquí sería F1Y. Como es un rectángulo, este lado también es F1X y este es F1Y. El que me interesa es este. ¿Por qué? Porque aquí tengo el ángulo. El ángulo es el de 18 grados. Y si se fijan, es un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, con la función seno puedo calcular la componente en Y. Con la función coseno la componente en X. ¿Por qué? Porque el seno de 18 grados, seno de 18 grados, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? F1Y. ¿Y quién es la hipotenusa? F1. Pero F1 lo conocemos, vale 40. Entonces sería cateto opuesto, F1Y, sobre F1. ¿Sí? F1Y no lo conocemos. F1 sí lo conocemos, es el de 40. Este lo obtenemos de la calculadora. Entonces, el que me interesa conocer es F1Y. De aquí despejo y ese que está dividiendo pasa multiplicando. Me quedaría que F1Y es igual a F1 por el seno de 18 grados. Esa es la componente para F1Y. Para F1X sería que el coseno de 18 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. F1X
sobre F1. Despejando, este va a pasar multiplicando. Me quedaría que F1X es igual a F1 por el coseno de 18 grados. Si son observadores, se fijan que es idéntica, lo único que cambia es la función. Para las componentes verticales, o sea, sobre el eje de las Y, se usa la función seno. Y para las componentes horizontales, se usa la función coseno. Y si calculo primero, ahora, antes de hacer lo otro, yo tengo, sobre el eje de las X, tengo 4 fuerzas. F1X a la derecha, F2X a la derecha, F3X a la izquierda, F4X a la izquierda. Entonces, eso lo puedo plantear en una ecuación que se llama suma de fuerzas sobre el eje de las X. No sé si les dije que esa letra es una letra del alfabeto griego, se llama sigma, y en matemáticas significa sumatoria. Entonces, suma de fuerzas en X es igual, fuerzas hacia la derecha, positiva, fuerzas hacia la izquierda, negativa. F1X es positiva, F2X es positiva, F3X es negativa, y F4X también es negativa. Esa es mi suma de fuerzas sobre el eje de las X. Pero también tengo que hacer la suma de fuerzas sobre el eje de las Y. Entonces escribo, suma de fuerzas sobre el eje de las Y es igual. F1Y es hacia arriba, positivo. F1Y. F2Y hacia abajo, negativo. Menos F2Y. F3Y hacia arriba, positivo. ¿Perdón? Más F3Y, más F3Y. Y F4Y negativo, hacia abajo. Menos F4Y. Y ya estas son la suma de fuerzas sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Lo único que tengo que hacer es calcular F1X, F2X, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a hacer ahí. Lo que no podemos olvidar es que la F1X es el valor que nos da el problema, 40, por el coseno del ángulo, 18 grados. Y lo mismo para todas las componentes. Entonces tendría yo que F1X es igual a F1 por el coseno de, bueno, ya no voy a poner F1, voy a poner su valor. Voy a poner 40 por el coseno de 18 grados. Igual. F2X igual a 42 por el coseno de menos 32 grados. Acostúmbrense a poner paréntesis cuando escribe un ángulo negativo, porque no puede haber dos operaciones. Aquí me dice que calcule yo el coseno y luego le digo que reste. Entonces, pero si yo lo encierro entre paréntesis, el coseno es el valor de un ángulo negativo. Por eso es la razón del signo negativo. Y luego F3, X es igual al vector 43 por el coseno de 122 grados. Con el positivo no es necesario el paréntesis, con el negativo sí. F4X es igual a 44, que es F4, por el coseno de menos 161 grados. Ok, ahora vamos a la calculadora. Calculadora. No es necesario que le opriman la tecla de grados. ¿Estos?
si se fija, ¿sí? Porque para esto, este sería F1, la magnitud de F1. ¿Ok? Entonces escribimos 40, así como les voy diciendo, 40, pero me pongo mis perros de contacto, si no, no veo lo que platico. 40 coseno, no escriban la tecla de por, no es necesario. Nada más oprimen la tecla de cos, y luego el ángulo, 18, y luego igual, se dice 38.0423. Las funciones trigonométricas se acostumbra a trabajarlas con 4 decimales. Entonces sería 38.0423, redondeado. Calculadora. No vaya por ella, mire, ¿qué esperamos? Es que si no le pica uno a la calculadora, no aprende uno. Siguiente. 42 coseno, paréntesis. No olviden, paréntesis, porque le voy a dar un signo negativo. ¿Sí? Y el menos lo voy a hacer con esta tecla, no con la de resta, porque no es una resta, le voy a dar valor negativo a un número. Entonces voy a utilizar esta tecla de aquí. ¿Sí? Que tiene otro negativo. Ahí está, el menos. 32. Igual. Me da 35.6580. 6180, perdón, 35.6180. ¿Ok? Y ahora 43 coseno de 122. Igual a menos 22.6865. 78.65. Menos 22.6865. Y luego el último, 44 coseno de paréntesis menos 161. Igual, menos 41.6028. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Allí en el aire, chicos. Andrea. ¿Pregunta? No, profe. No le escuché nada, Andrea. No tiene abierto su micrófono. No, no tengo ninguna duda. Leonardo. Ninguna duda, profe. Moisés. No, profe, ninguna. Bueno, ok. Ahora, voy a sumar. Suma de fuerzas en X. Entonces, la suma me va a dar la suma de fuerzas en X, que es un valor sumamente importante. Entonces, sería igual a la suma algebraica. Entonces, vamos a hacerla.
38.0423. 0423. Más 35.6180 menos 22.7865 menos 41.6028 igual. Me da 9.271. ¿Sí? Me da igual a positivo 9.271. Lógicamente aquí debe haber un 0, que no es necesario escribir. ¿Ok? En el momento que hay alguna pregunta, chicos del aire y aquí también, por favor me hacen esa pregunta. ¿Ok? Y lo mismo hacemos para la suma de fuerzas en Y. Entonces tendría yo F1Y igual a F1, que es 40. Esas mismas ecuaciones son idénticas para la componente Y, excepto que en lugar del coseno va a ir el seno. Entonces sería 40 seno de 18 grados. F2Y igual a 42 seno de menos 32 grados. F3Y igual a 43 seno de 122 grados. F4Y es igual a 44 seno de menos 161 grados. Igual. Y nos vamos a la calculadora. No sé si hay alguna duda con respecto a esas fórmulas, chicos. ¿Alguna duda? No. Ok, entonces 40 por el seno de 18. 40 seno de 18. Me da 12.3607. 12.3607. ¿42 seno de paréntesis menos 32? Menos 32. Menos 22.2566. Menos 22.2566. 2566. Luego 43 seno de 122. Igual a 36.4661. 36.4661. Luego 44 seno de menos paréntesis menos 161. Me da menos 14.3250. Sumo y obtengo la suma de fuerzas en Y. ¿Ok? Ahora, una observación. Fíjense, aquí en la suma de fuerzas decía que F1X era positivo y aquí medio positivo. F2X positivo, está positivo. F3X negativo, aquí está negativo. F4X negativo, aquí está negativo. Y lo mismo para Y. F1Y positivo, aquí está positivo. F2Y negativo. F3
positivo. F4Y, negativo. Corresponde exactamente con lo que planteamos nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a sumar. Es 12.3607. Menos 22.2566. 2566. Más 36.4671. Menos 14.3250. Igual. ¿Me da? 12.2452. ¿Sí? Es igual a 12.54. Perdón. 24.52. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Tengo que borrar aquí. ¿Puedo borrar? Chicos del aire. El que calle otorga, entonces yo me voy a tener que borrar. Bueno, aquí, así como les dije que el primer diagrama es opcional, porque los signos de las componentes de los vectores me los da la calculadora, aquí sí es obligatorio el plantear la suma de fuerza en X y la suma de fuerza en Y. Aquí van a ser muy sencillas porque van a caer en el primer cuadrante. Entonces, la suma de fuerzas en X resultó positiva, entonces me va a quedar hacia acá. Suma de fuerzas en X. ¿De acuerdo? Suma de fuerzas en Y también resultó positiva, entonces me va a quedar para acá. Suma de fuerzas en Y. Trazo el rectángulo no lo puedo hacer para abajo, porque no, aquí no tengo fuerza, no tengo suma de fuerza en Y, entonces tengo que hacerlo hacia arriba, para trazar el rectángulo. Ahí está. Y entonces uno, donde se cruzan las líneas, con el origen, y esa es la magnitud de ese vector, es la resultante. Y el ángulo, un vector tiene magnitud y tiene ángulo. Entonces la resultante la tengo que dar, vamos a llamarle este ángulo alfa. Yo tengo que dar el resultado, o sea, la resultante, con una magnitud y un ángulo. Como es un rectángulo, lo que mide este lado, mide el de aquí arriba. Entonces, suma de fuerzas en X. Y lo que mide aquí, mide acá. Suma de fuerzas en Y. Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo, me interesa este triángulo. Yo tengo un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras lo puedo aplicar. Recuerden, el teorema de Pitágoras se aplica solamente para triángulos rectángulos. A ver, cántame el teorema de Pitágoras. Cuadrado más B cuadrado. No, así nos dice.
No dijo, Pitágoras no dijo así. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sale? Porque si dice A, y si me ponen Z y X y Y, ya valí. Por eso no. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras. Ok. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? R. El cuadrado de la hipotenusa es igual. ¿Quiénes son los catetos? Suma de fuerza en X y suma de fuerza en Y. Suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de fuerzas en Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, pero no me interesa R cuadrada, me interesa R. Entonces le saco raíz cuadrada a ambos miembros. Ahí está. Y ahora sustituyo los valores. R es igual a la raíz cuadrada de 9.271 al cuadrado más 12.452 al cuadrado. Pero vamos a explotar la calculadora. En un solo cálculo hacemos todo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, voy a escribir lo que voy a hacer en la calculadora. Primero oprimo la tecla de raíz cuadrada. Lo que así. Luego, como tengo que decirle, como voy a hacer una suma dentro de la raíz cuadrada, tengo que, al oprimir la tecla de raíz cuadrada me abre un paréntesis. Y luego voy a escribir 9.271 y elevo al cuadrado. Luego oprimo la tecla de más. Y luego oprimo esta 12.2452 y elevo al cuadrado. Y para indicarle a la calculadora que la raíz empezó aquí y termina acá, cierro el paréntesis. Y después de cerrar el paréntesis, le doy la tecla igual. Y entonces ya me da la raíz cuadrada de esa cantidad. Háganlo, por favor. Vamos a ver cuánto me da. Entonces, raíz cuadrada de 9.271 al cuadrado más 12.2452 al cuadrado, cierro paréntesis, igual. Y me dice que es 15. Ya como ya el resultado, nada más voy a utilizar dos decimales. Entonces es 15.36. 15.36. Entonces, R es igual a 15.36. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Les dio resultado? ¿Calculadora? Ahora, nos falta calcular el ángulo alfa. Pero como estoy utilizando ese ángulo, puedo usar cualquier, ya conozco R, conozco suma de fuerza en Y y suma de fuerza en X. Puedo usar cualquier función, pero se acostumbra a usar la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de alfa es igual a cateto opuesto, suma de fuerzas en Y, sobre cateto adyacente, suma de fuerzas en X. Igual a suma de fuerzas en Y son 12.2452. 12.2452. Entre suma de fuerza en X, 9.271. Esto nos debe de dar, vamos a ver cuánto. Hacemos la división. 12.2452 entre 9.271. Me da 1.3208.
1.3208. Por mis clases de trigonometría que fueron hace como 2 siglos, ¿verdad? Más o menos, que ya no me acuerdo de nada, me dice que el ángulo es mayor de 45 grados. No sé cuánto, pero el 1 punto me dice que es mayor de 45 grados. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, para eso, oprimimos Shift. Ah, no, pero primero, vamos a ver. Tengo que la tangente de alfa es esto. Entonces, lo que me interesa es alfa. Alfa es igual a la tangente a la menos 1, la función inversa de la tangente, de 1.3208. Entonces, alfa, ¿cuánto me dio? Entonces, es Shift, ya la apagué. Shift, tangente, 1.3208, igual. Me da 52.8700, no me interesa. Pero te quita mágica y me dice que son 52 grados, 52 minutos, 12.08 segundos. Son 52 grados, 52 minutos, 12.08. ¿Ok? Y ya terminamos. Ya nada más expresamos que la resultante es igual a la magnitud, ¿no? 15.36. 15.36. Y el ángulo es este que acabamos de calcular. 52 grados, 52 minutos, 12.08 segundos. Se acabó. ¿Preguntas, Moisés? Moisés. Moisés. Leonardo. No, ninguna, profe. Andrea. No, profe. Puros alumnos bien fregones tengo, qué bueno. ¿Dudas? Pregunten, chicos. Se me hace que se les queda ahí todo en el limbo y es que aterricen los conocimientos. Yo les aseguro que esto sirve. No sé si algún día trabajen con un ingeniero civil. El ingeniero civil utiliza vectores para el cálculo de los puentes. ¿Sí? El tema siguiente se llama sistemas en equilibrio. Y un puente, por ejemplo, el puente del distribuidor vial se llama Juan Pablo II, ¿verdad? Pues fue calculado pensando en que se subieran, no sé, 10 trailers en el trayecto. ¿Cuánto pesa un trailer? 100 toneladas. Por 10,000 toneladas. Tiene que soportar ese peso. Y eso, pues que los materiales tienen que soportar ese peso. El distribuidor que construyeron aquí, cuando lo estaban construyendo, dije, no va a aguantar, está bien delgadita. Yo veía la losa así de delgadita. Dije, no, se va a subir un trailer y para abajo. Pues ya demostró el tiempo que lleva, no sé si 2 años, no se ha rajado. ¿A qué se debe eso? A que fue bien calculado. De que hay materiales más resistentes ahora que anteriormente. ¿Se acuerdan que antes
Bueno, no, ya no les tocó con, pero, por ejemplo, una casa la construían con varilla de 3/8, y ahora le meten alambrón. El alambrón es mucho más delgadito, menos fuerte, y las casas no se rajan. Son mejor calculadas, pero también el alambrón ya es más resistente que anteriormente. ¿Vale? ¿No tienen ninguna duda? Perfecto. ¿No? Pues siquiera pregúntenme cómo me fue. No. Qué bueno que no tienen dudas. Ya en el examen me doy cuenta si de veras no tuvieron dudas. ¿Para qué hacerle el dibujo nada más de los ¿Cómo? en el dibujo que está ahí? Bueno, el vestido nada más se hace uno. ¿Uno? Sí, nada más uno. Nada más cuando tengo la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, entonces hago el diagrama. Bueno, a ver, esto es sumamente importante, lo que les voy a explicar ahorita. Aquí el vector me quedó en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, voy a borrar todo, porque voy a hacer más grande el plano cartesiano. Bueno, como en este caso que nos dio la suma de fuerzas en X positiva, está a la derecha, y la suma de fuerzas en Y también es positiva. Entonces, suma de fuerzas en X positiva y suma de fuerzas en Y positiva. Entonces, al trazar el rectángulo, me queda el vector en el primer cuadrante. Pero si la suma de fuerzas en X hubiera resultado negativa, entonces está hacia acá, y el rectángulo hubiera quedado en el segundo cuadrante. La calculadora no me da ángulos de más de 90 grados. Pues yo tengo que saber interpretarlo. ¿Sí? Entonces, el ángulo que voy a calcular va a ser este. Este sería suma de fuerzas en Y este sería suma de fuerzas en X. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las fuerzas en Y son positivas. Y la suma de fuerzas en X es negativa. Por lo tanto, la tangente me va a dar menos. Y a la hora de calcular, por ejemplo, la tangente, vamos a decir que la tangente de alfa me dio menos 0.5. Por decir un valor. Entonces, cuando yo la meto a la calculadora, me va a decir que alfa es igual a menos, por ejemplo, no me acuerdo cuánto es, déjenme, mejor lo veo. Aquí en la calculadora. A ver, es shift tangente de 0.5. Igual. Me da de puse 0.5, perdón, es de menos 0.5. Es menos 0.5. Lo hago otra vez. Shift tangente de menos
.5. Igual, me da menos 26 grados, 33 minutos, 54.18 segundos. Menos 26 grados, 26 grados, 30, 33 minutos, 54.18. Ahora, si me dio un valor negativo, quiere decir que es un ángulo hacia abajo. Entonces, sería este ángulo el que me daría. Pero no, digo, ¿cómo es que me da ese ángulo? Si yo lo que estoy calculando es este. ¿Por qué me dio así? Ah, lo que pasa es que me dio el ángulo en el cuarto cuadrante. Pero recuerden qué ángulos. Perdón, sí ángulos. Opuestos por el vértice son iguales. Entonces este ángulo y este ángulo son iguales. Pero no tomo el ángulo negativo. Entonces este ángulo mide 26 grados y cachito. ¿Ok? Pero el valor que yo necesito es desde aquí hasta acá. De allí, aquí, mide 2 metros. 3 metros. Y de aquí a aquí mide 1 metro. ¿Cuánto mide para allá? ¿Cómo le hicimos? ¿Restándole? ¿Pero qué le restó 1? 3 menos 1. Aquí igual. ¿Cuánto mide de aquí hasta acá? 142. No, de aquí hasta acá. 180. ¿Y de aquí a aquí? 26. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Pues la resta, ¿verdad? Entonces, cuando están en el segundo cuadrante, para conocer el ángulo de la resultante hay que restar 180 grados menos el ángulo calculado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y si me da el ángulo el vector me da en el tercer cuadrante, entonces, de aquí a aquí son 180. Pero el ángulo que yo calcule va a ser este. Entonces, ¿cuánto es de aquí hasta acá? 180 más este. Entonces, en el tercer cuadrante vamos a sumarle 180 al ángulo que calculemos. ¿Sí? En el primer cuadrante es el mismo valor, me va a dar lo mismo, lo que yo voy a apuntar aquí. ¿Sí? Y en el cuarto cuadrante, igual, me va a dar lo mismo, nada más que va a ser negativo el ángulo. ¿De acuerdo? La bronca es con estos. No es cuestión de aprenderlo de memoria, es cuestión de razonarlo. El que quiero conocer es de aquí a aquí, y el que conocí es este. Ah, bueno, pero de aquí hasta acá son 180, entonces 180 menos este me da este. Y aquí, lo que quiero conocer es de aquí hasta acá. Y lo conozco es este. Ah, pero conozco de aquí a aquí que son 180. Por tanto, le sumo 180 más el ángulo que calculé ya. Y estos en el primer y cuarto cuadrante son iguales. Lo que me dé la calculadora eso es lo que yo apunto. ¿Sí? Preguntas, ¿tiene cara de Juan? Dígame. ¿No? Bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos del ciberespacio.
No, ninguna, profe. Ninguna. Perfecto. ¿Preguntas? Eso se nos explicó y es para el resultado final. Este es el resultado final, el que encontramos aquí. Recuerde que, ¿qué obteníamos en el método gráfico, en los métodos gráficos? Un valor y un ángulo. ¿Fue el que encontramos aquí? No, pero lo que acaba de explicar. Ah, no, eso es para calcular la resultante, para calcular el ángulo de la resultante, la calculadora no me va a dar nunca ángulos mayores a 90 grados, pero yo tengo que saber interpretar. Por eso, previo a este curso, llevaron trigonometría. En trigonometría les enseñaron a usar, pues, cómo están organizados los ángulos, los cuadrantes. ¿Vale? Bueno, nos estamos viendo, chicos cibernéticos. Bonito día. Nos vemos, profe. Déjame ver dónde ando, aquí estoy.